Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión del curso de Sistema Interno de Seguridad. Nos acompaña la profesora Adriana Xiomara Reyes, quien, además de ser docente de tiempo completo de nuestra institución, es coordinadora de la sala de CONASTES y tiene una amplia trayectoria en el tema de aseguramiento de la calidad. Hoy continuaremos desarrollando el tema de los resultados de aprendizaje, ya con una visión más cercana a la norma. Aún nos faltan un par de conferencias más con invitados externos sobre resultados de aprendizaje y les estaremos notificando en qué fechas se darán. Profesora Adriana Xiomara, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Gracias, Juan Camilo. Buenas tardes para todos. Espero todos se encuentren muy bien y sus familias también. Me indican si ven la presentación. Correcto, profe, la estamos viendo. Sí, Adriana, sí la vemos. Juan Camilo, yo quería hacer una pregunta. Sí, señora, adelante. En Polivirtual, pues aparecen las sesiones grabadas y aparecen algunos documentos. ¿Habrá forma de que estas presentaciones también hagan parte de la suite de información? Porque no están. Sí, señora, ahí están quedando. La presentación de la primera sesión está como contenido del primer módulo, luego aparecen los videos, la sesión de la profesora Adriana Xiomara aparecerá pronto, no sé si José Javier ya la subió, pero debe aparecer. La sesión del profesor de ayer creo que ya está subida. La sesión de hoy se irán subiendo pues los materiales y los videos de todo lo que estamos haciendo, entonces no se preocupe que los va a encontrar con toda seguridad. Bien, profesora Adriana Xiomara, adelante. Qué pena Bueno. la introducción. No, tranquilo. Ay, qué pena. Vamos a hablar un poquito hoy sobre los resultados de aprendizaje de acuerdo al decreto 1330, pero antes de hablar del decreto, vamos a mirar un poco de la conceptualización y cuáles son las características, particularidades de esos resultados, dudas que hay con respecto a las diferencias entre el resultado, competencia, los objetivos de aprendizaje. Entonces, realmente este término de resultados de aprendizaje, me imagino que como se trató en la conferencia o en la charla anterior, es un término que se viene trabajando desde años atrás. Aquí tenemos 3 definiciones de resultados de aprendizaje, donde nos dicen que los resultados de aprendizaje son declaraciones explícitas de lo que queremos que nuestros estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer como resultado de completar nuestros cursos. Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y o sea capaz de demostrar después de terminar un proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense que... Disculpe la interrupción, no estamos viendo que pasa la presentación. Ah, ya, qué pena, venga.
No se escucha nada. Demos un segundo, creo que la profesora se cayó, la estoy contactando. Bueno, esperemos un segundo, que al parecer la profesora está experimentando un problema de conexión. Mientras tanto... Camilo. Mientras tanto... Camilo. Sí. Estoy probando. Juan Sí, Camilo. Sí, cuéntame. Estoy probando a ver si estoy bien conectada. Sí, sí. Listo, ya vamos a salir de aquí. Después, hoy estamos haciendo esta sesión en medio de esta herramienta debido al problema que experimentamos la sesión pasada con el límite de participantes, y la idea es seguirlas haciendo por este medio con el fin de evitar que nuevamente se nos presente ese problema. Entonces, disculpan que hayamos hecho el cambio de manera tan abrupta, pero queríamos que no tuviéramos la limitación, sobre todo para estos temas que son de vital importancia para ustedes como docentes, que tienen que ver con los resultados de aprendizaje. Entonces, denme un segundo, contacto nuevamente a la profesora y damos inicio. Bien, ya regresa la profesora Adriana Xiomara, parece que se le bloqueó la aplicación y en un minuto se conecta nuevamente.
Hola, qué pena con ustedes. Yo estaba ya como en la mitad de la presentación cuando me di cuenta que se había caído. Hola, qué pena. Aquí la estábamos esperando, tranquila. Ya. Es que este Teams ya lo abrí desde la web para ver si de pronto no hay problema. Creo que ya iban como en la quinta diapositiva yo hablando sola. Bueno, hasta aquí me escucharon cuando estaba dándoles 3 definiciones que habían de los resultados de aprendizaje. Sí, ahí íbamos bien. Bueno, entonces, digamos que es un término que se ha venido hablando desde años atrás y se incorpora a la nueva normatividad del país. Aquí nos dicen que los resultados de aprendizaje no son un ejercicio interno, sino que también debemos tener en cuenta esos referentes externos, los empleadores, la sociedad civil, los egresados, para la definición de ellos y para hacer el seguimiento también. De igual forma, pueden ser genéricos, pueden ser transversales, disciplinares o pueden ser de un campo específico del conocimiento. Y debemos tener claro que esos resultados de aprendizaje deben tener relevancia en el país, en el trabajo, en la sociedad, siempre mirando esas necesidades del presente y del futuro, porque a partir de ellos es que vamos a alcanzar ese perfil que estamos definiendo para los programas que formulamos o que estamos llevando a cabo en nuestras instituciones. El decreto 1330 entonces nos presenta una definición de esos resultados de aprendizaje, donde nos dice que los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Y que dichas declaraciones deben ser coherentes con las necesidades de la formación integral y con las dinámicas propias de la formación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable. Por lo tanto, se espera que esos resultados estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por el programa específico. Esos resultados deben ser coherentes con las políticas académicas definidas por la institución asociadas a los resultados de aprendizaje. Entonces, fíjense que están diciendo que son esas declaraciones que estamos haciendo que garantizan que ese estudiante va a conocer y va a demostrar al momento de terminar ese programa académico y que debe haber una articulación entre esa política institucional y los resultados de aprendizaje definidos por el programa. El acuerdo 02 del CNA también nos presenta la definición de los resultados de aprendizaje, que acorde, digamos que prácticamente igual en su primera parte a lo que dice el decreto 1330. El acuerdo 02 indica que los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico, y tal cual como lo dice el 1330. Pero aquí aparece algo clave, que es que se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa. Entonces aquí ya estamos hablando de que hay un proceso de mejoramiento, que a partir de esos resultados de aprendizaje nosotros debemos venir a evaluar si el estudiante los está alcanzando o no, y a partir de ello podemos tomar decisiones para hacer ajustes en la parte curricular. Entonces, ahí nos indica también en la misma definición del acuerdo 02 que a partir de ello se llevan a cabo ajustes en esos aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión, el perfil de formación que se espera desarrollar, la naturaleza, el nivel de formación y la modalidad del programa académico y los estándares internacionales. Entonces aquí nos están dando unas luces a partir de donde podemos empezar a establecerlos y nos indican que debemos tener en cuenta esas tendencias de la disciplina que deben llevarnos a lograr ese perfil de egreso que esperamos desarrollar en la formación, que debemos tener en cuenta la naturaleza de la institución, y ahí es donde están articulados con la política que define la institución de resultados de acuerdo a su naturaleza, que deben ser acordes al nivel de formación, si es un nivel técnico, tecnológico, profesional, de posgrado, a la modalidad, si es a través de modalidad presencial, virtual, dual, distancia, y de acuerdo también a los estándares internacionales que hay y que nos sirven de referentes para la definición de ellos.
Entonces, aparece algo que nos llena de dudas a todos y que muchas veces genera confusión, y es cómo diferenciamos los objetivos de aprendizaje, cómo diferenciamos las competencias, cómo diferenciamos los resultados de aprendizaje. Nosotros tenemos nuestro programa formulado por competencias, nos toca cambiar todo y ahora ¿cómo hacemos para definir resultados? Realmente hay una diferencia entre cada uno de ellos que de pronto tienden a confundirse cuando se redactan o cuando se definen, pero cada uno tiene un alcance y un enfoque particular. Cuando hablamos de los objetivos de aprendizaje, nos estamos refiriendo a esas declaraciones generales que indican la intencionalidad del programa y de la enseñanza, y esos objetivos de aprendizaje se redactan desde el punto de vista del profesor. Cuando hablamos de las competencias le pertenecen al individuo, al estudiante, y hacen referencia a la capacidad de ese estudiante para utilizar el conocimiento, las destrezas, las habilidades personales, sociales, académicas, en su vida personal y profesional, con responsabilidad y autonomía. ¿Por qué? Porque es que la competencia va a estar asociada a la persona durante toda su vida. Al terminar su formación profesional, él puede seguir desarrollando esas competencias en su desempeño en una empresa o en su campo laboral. Y los resultados de aprendizaje le pertenecen a un programa y corresponden a lo que se espera del estudiante al término del proceso de formación. Entonces, corresponden a ese programa y es lo que indicamos que nosotros esperamos que el estudiante logre o alcance cuando termine ese proceso de formación, o cuando termine esa asignatura, o cuando curse las asignaturas de un área determinada. Entonces, los resultados siempre están asociados al programa y es lo que esperamos que el estudiante alcance al terminar una etapa de su formación, y se relacionan con los conocimientos, habilidades, destrezas del estudiante para aplicar y resolver problemas y tareas al término de un proceso de enseñanza. ¿Qué particular tienen los resultados de aprendizaje? Que deben ser evaluables y deben ser demostrables. Entonces, fíjense que si nosotros teníamos definido nuestro programa con objetivos de aprendizaje, esos objetivos estaban redactados en términos del profesor. Ahora tenemos que mirar cómo hacemos ese paso de esos objetivos a resultados de aprendizaje, donde deben estar asociados a lo que el programa se va a comprometer que el estudiante va a alcanzar, y deben permitir que el estudiante adquiera ese conocimiento, esas habilidades o esas destrezas, y que las pueda aplicar y resolver problemas a partir de ellas al finalizar su ciclo de formación o su programa académico. Y en los resultados de aprendizaje siempre los estamos asociando a estudiante. En la competencia estamos hablando del estudiante, sino estamos hablando del individuo, de la persona, porque no solamente las desarrolla en su vida académica, sino las puede desarrollar en su vida personal y en su vida laboral. Aquí tenemos unos ejemplos, digamos, los objetivos de una asignatura, como les decía, los objetivos de aprendizaje están directamente relacionados con las intenciones del profesor. Suelen ser declaraciones generales que indican contenidos fundamentales. Ahí hay un ejemplo, dice presentar a los estudiantes los principios básicos del álgebra lineal. Entonces es lo que el estudiante va a hacer con respecto a una temática o a un tema de un programa, de una asignatura o de un curso. Y los resultados de aprendizaje están directamente relacionados con el estudiante y con sus logros. Son evaluables y con frecuencia observables. Y son los que le corresponden al programa, porque esos están definidos es para que él los alcance y los logre durante su proceso de formación, que me van a llevar a alcanzar ese perfil propuesto. Ahí hay un ejemplo de un resultado de aprendizaje que es identificar los riesgos en las obras de ingeniería civil. ¿Quién es el que los va a identificar? El estudiante. Y para eso, ¿qué necesita? Pues necesitamos darle toda la conceptualización de cuáles son esos riesgos, darle las técnicas para que él pueda identificarlos, y ya él podrá entonces, al finalizar una asignatura o un conjunto de asignaturas de un área, poder identificar esos riesgos de esas obras de ingeniería civil. En cuanto a las competencias, entonces, como les decía, el resultado de aprendizaje, cuando vean RA es resultado de aprendizaje, le pertenecen al programa.
Entonces, siempre nos vamos a referir a que los resultados del programa X son tales y se definen para que el estudiante los logre y los alcance al momento de la graduación. Y algo que, digamos, ¿por qué se incorporan en la nueva normatividad? Porque lo que se quiere ahora es que realmente estemos entregando egresados que tengan una formación que sí es la que está necesitando el medio, que sí va a ser relevante y va a ocasionar, digamos, o a generar esa sinergia y ese acompañamiento que se necesita que haya de las universidades y el sector productivo, o sea, que las universidades no estemos desarticuladas de lo que el medio y el sector está necesitando, y que ese acompañamiento y esa comunicación constante entre las universidades y el sector productivo sirvan para ir evidenciando si lo que estamos haciendo en las aulas están contribuyendo a que él logre esos resultados de aprendizaje, y si identificamos que no lo están logrando, entonces tenemos que mejorar esas estrategias y esos contenidos, y esos resultados van a ser esa base para ese mejoramiento continuo al interior de esos currículos y de los programas. Y las competencias, como les indicaba, le pertenecen es al individuo. Siempre se hace referencia al individuo es competente para Y cargo o es competente para tal actividad. El individuo se vuelve más competente durante su vida profesional. ¿Por qué? Porque en la universidad se le brindan esos conocimientos para alcanzar unos resultados, pero lo que se busca es que con esos conocimientos y esos resultados de aprendizaje que él logre y con ese perfil que salga, pueda continuar desarrollando las competencias durante toda su vida profesional, y son la base para el crecimiento profesional del individuo, ¿sí? Entonces, eso es clave, y digamos que se incorporan dentro de la normatividad porque cuando definíamos los programas por competencias, era muy complejo garantizar que el estudiante al finalizar lograba esa competencia. Él podía salir con los conocimientos para posteriormente desarrollarla, pero no podíamos garantizar que salía con esa competencia ya desarrollada, porque es algo que él puede ir desarrollando y perfeccionando durante toda su vida profesional. Entonces, ¿qué características tienen esos resultados de aprendizaje? Las características claves es que esos resultados deben ser claros, deben ser observables, deben ser evaluables, deben tener relevancia, como les indicaba, o sea, tenemos que definir unos resultados que sean relevantes para lo que se está necesitando en el medio, tengan una correspondencia entre ellos, entre las asignaturas, entre las áreas, entre el perfil que estamos definiendo, y sean definidos. Entonces, son características claves que se deben tener en cuenta al momento de definir o describir esos resultados de aprendizaje para nuestros programas. Y digamos que ahí evidenciamos que algo clave es que ellos deben ser evaluables. Entonces, dentro de esas características, como les indicaba, deben ser verificables para los estudiantes. Deben permitir una evaluación formativa, una evaluación sumativa, una evaluación continua, diagnóstica, de proceso, de resultados. Se deben tener en cuenta que debemos no cerrarnos a solo un tipo de evaluación, sino pensar que ya debemos hablar de autoevaluaciones, heteroevaluaciones, coevaluaciones, apoyarnos en rúbricas para actividades como exposiciones, ensayos, trabajos escritos, y para esas competencias genéricas que esperamos que él después desarrolle en su vida laboral. ¿Qué elementos tenemos que nos pueden servir de indicador de ese logro de esos resultados de aprendizaje? Porque en la normatividad, tanto en el 1330 como en lo que se habla y en la teoría y en la fundamentación teórica de los resultados de aprendizaje, hablamos de los resultados de aprendizaje previstos y los resultados de aprendizaje logrados. Los previstos es los que proyectamos al inicio del programa, cuáles son los que esperamos que él logre, y ya cuando se logran o se alcanzan, podemos decir que son los resultados de aprendizaje logrados. Y para identificar si el estudiante los alcanza o en qué punto
desarrollo está de esos resultados de aprendizaje, pues están las pruebas Saber Pro, están en algunos programas, proyectos integradores, los proyectos finales de carrera, los trabajos de grado en todas sus modalidades, las prácticas empresariales, y también podemos hacer un seguimiento a partir de los recién egresados, cómo es su actividad laboral. Entonces, ahí es cuando empezamos a mirar, bueno, ya tengo la diferencia de cuál es la diferencia de un resultado de aprendizaje con una competencia. Ya tengo identificada cuáles son las características que debe tener ese resultado de aprendizaje. Ahora, ¿cómo lo defino o cómo lo redacto para mi programa? Entonces, en la charla anterior a ustedes les hablaban de las diferentes taxonomías y de la fundamentación teórica de todos estos resultados de aprendizaje. Hay diferentes, dentro de las taxonomías que más se utiliza está la taxonomía de Bloom, también hay una taxonomía que es la de Solow, hay una revisión taxonómica de Bloom que hace Anderson y Krauss en el 2001. Entonces, se puede tomar una de esas taxonomías, se pueden tomar la combinación de esas taxonomías, pero hay que tener claro que siempre ese resultado de aprendizaje debe redactarse en términos de una acción, un objeto y unas condiciones, donde esa acción siempre se debe hacer a través de un verbo que se pueda identificar, un verbo que se pueda medir, porque en el momento que estamos redactando el resultado de aprendizaje, automáticamente debemos estar pensando cómo lo vamos a evaluar, porque la clave del mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, la clave de incorporar los resultados de aprendizaje, es que le podamos hacer seguimiento, que los podamos evaluar. Para poderles hacer seguimiento, para poderlos evaluar, tenemos que tener un verbo claro que nosotros podamos evaluar fácilmente. Entonces, ir pensando en la definición del resultado paralelo con cómo lo voy a evaluar. ¿Qué estrategia, qué técnica puedo utilizar para evaluarlo? Después de definir el verbo, tengo que identificar cuál es el objeto o cuál es el contenido, y luego debo identificar el contexto. Entonces, fíjense, ahí está el mismo ejemplo del resultado que les hablaba antes. Un verbo es identificar, el contenido es qué vamos a identificar o qué va a identificar el estudiante, va a identificar los riesgos. ¿Y cuáles son las condiciones o cuál es el contexto? Va a identificar los riesgos en las obras de ingeniería civil. Entonces, de esa forma ya podemos ir pensando cómo vamos a evaluar eso. Si lo vamos a evaluar con una lista de chequeo, con una rúbrica, de qué forma puedo yo evaluar si el estudiante realmente alcanza o está logrando ese resultado de aprendizaje. Y dentro de la definición de los resultados de aprendizaje y de esas taxonomías, nos hablan de que el resultado de aprendizaje se puede redactar desde 3 planos: el plano cognitivo, el plano subjetivo y el plano psicomotor. Entonces, habrán programas, digamos, en nuestra institución, como los programas de la Facultad de Educación Física, donde los resultados de aprendizaje se van a redactar más desde el plano psicomotor, ¿sí? Porque ese plano tiene que estar relacionado con todo ese aprendizaje que implica capacidades físicas. Cuando hablamos del plano cognitivo, ahí hay muchas, digamos, se fundamenta mucho en la taxonomía de Bloom, porque Bloom plantea en ese plano cognitivo que el aprendizaje que realiza un estudiante evoluciona en función de 6 categorías que ahorita las vamos a ver más adelante, que es el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Y esas 6 categorías las podemos utilizar al momento de definir los resultados de aprendizaje de acuerdo al nivel de formación, porque nosotros podemos decir, de pronto el nivel técnico va a llegar hasta el nivel de la aplicación. Un nivel profesional puede llegar hasta el nivel de análisis, un nivel posgradual puede llegar al nivel de síntesis y evaluación. Es un ejemplo, no quiere decir que tenga que ser necesariamente así, pero se puede manejar esos niveles para definir también los resultados de acuerdo a los niveles de formación. También está el plano subjetivo, donde el aprendizaje de un estudiante requiere no solamente el adquirir esos conocimientos, sino también lo que tiene que ver con esas actitudes y valores. Y ahí Bloom también definió 5 categorías
donde indica que en ese plano subjetivo el estudiante o el aprendizaje puede evolucionar desde la disposición, la reacción, la valoración, la organización y la caracterización. Este plano subjetivo hace referencia a esos resultados de aprendizaje más asociados a esas habilidades blandas que están pidiendo tanto ahora en el sector productivo que formemos en nuestros estudiantes, lo que tiene que ver con esas actitudes de liderazgo, de trabajo en equipo, los valores, la ética. Entonces, esos resultados asociados a esas habilidades blandas y de actitudes y de valores van a encontrarse dentro de este plano subjetivo. Y como les indicaba, el plano psicomotor pues se relaciona con el aprendizaje que implica todas las capacidades físicas o actuaciones determinadas por ensamblajes, instalaciones, manipulaciones, destrezas concretas. Y en esas, digamos que Dave en 1970 propone una clasificación del plano psicomotor en 5 niveles, donde indica que hay un nivel que es el de imitación, otro el de manipulación, otro el de precisión, articulación y naturalización. Entonces, por eso yo les indicaba que cuando, digamos, se defina una taxonomía, se defina cómo se va a fundamentar la definición de esos resultados de aprendizaje, de pronto podemos hablar de varias taxonomías, no de una sola, porque Bloom en el plano psicomotor, no, digamos, él no lo abarca tan a profundidad como lo hacen otros autores como Dave. Él sí tiene un enfoque más de toda la taxonomía alrededor de ese plano psicomotor. Entonces, en nuestra institución que contamos con programas que tienen mucho enfoque hacia ese plano, podríamos hablar de otros autores y no solamente de una taxonomía como la de Bloom. Cuando hablamos de ese plano cognitivo, como les indicaba, entonces, de acuerdo a Bloom, él plantea 6 niveles, donde esos niveles van en dirección del pensamiento. El primero es el conocimiento. El estudiante recibe ese conocimiento. Después de que lo recibe, pasa a un segundo nivel, que es que lo comprende la información que se le dio. Después de que él ya la comprende, puede pasar a aplicarla, que es el tercer nivel. Y después de que la aplica, él ya puede hacer un propio análisis y sacar y aportar en esa área de conocimiento o en esa temática. Posterior a que él haga un análisis, él puede generar una síntesis y hacer planteamientos a partir de esos, y a partir de ello él puede evaluar también toda esa conceptualización y esas teorías y esos conocimientos que le dan. Entonces tenemos 3 categorías de menor orden, que son conocimiento, comprensión y aplicación, y unas categorías de mayor orden, que son el análisis, la síntesis y la evaluación. Y esa dirección del pensamiento va desde ese conocimiento hasta esa evaluación. Aquí aparecen entonces, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, la recomendación de verbos para cada uno de esos niveles del plano cognitivo. Entonces, para el conocimiento, Bloom nos dice, se pueden utilizar verbos como citar, decir, definir, describir, duplicar, nombrar, ordenar. Y si los miramos, son verbos que podemos evaluar fácilmente. Resumir, tabular, reproducir. Todos esos verbos están asociados a ese nivel de conocimiento. También hace una categorización para los verbos para el nivel de comprensión, donde ya el estudiante en ese nivel puede asociar, puede contrastar, puede deducir, puede defender, diferenciar, discutir. Entonces aparecen esos verbos. Vienen también unos asociados al nivel de aplicación, donde él ya puede calcular, puede construir, puede desarrollar. Vienen los de análisis, donde él ya compara, conecta, contrasta, critica, cuestiona, debate. Los de síntesis, donde él ya puede también construir, desarrollar, planificar, preparar, proponer, puede reescribir cosas, reordenar. Y los de evaluación, donde él ya puede hacer una apreciación, argumentación, puede concluir, puede evaluar, interpretar, justificar, juzgar. Entonces, ya Bloom nos da una claridad de cuáles verbos utilizamos para redactar esos resultados de aprendizaje de acuerdo a esos niveles y de acuerdo a lo que esperamos que nuestro estudiante logre
acorde a su programa, a su nivel de formación, a la modalidad y que lo podamos evaluar. Aquí hay unos ejemplos de esos resultados de aprendizaje, digamos, de conocimiento del estudiante está enumerar las energías renovables en el medio forestal y natural. Entonces, él con el conocimiento ya puede enumerar lo que le dieron en una clase. En el plano de la comprensión, él puede explicar los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con proyectos de edificios. En aplicación, él puede demostrar el manejo de los métodos numéricos pertinentes para resolver determinados problemas. En análisis del estudiante, él puede extraer la información relevante de las sentencias del Tribunal Constitucional para la determinación del fallo. En la capacidad de síntesis del estudiante, él puede interpretar la información disponible del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él y tomar decisiones pertinentes basándose en ella. Y en la capacidad de evaluar, él puede determinar el pronóstico de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar. Entonces, ahí hay ejemplos donde se aplican esos verbos de acuerdo a cada uno de esos niveles del plano cognitivo. Tenemos también que hay unas orientaciones para redactar resultados de aprendizaje de ese plano subjetivo, que era el que les decía que tenía que ver con esas habilidades blandas que se esperan de los estudiantes que estamos formando. Y en ese plano subjetivo, entonces, Bloom también nos da unos verbos que podemos utilizar. Ahí hay unos ejemplos donde decimos que uno de esos resultados puede ser resolver posibles situaciones de conflicto en la práctica profesional, que puede ser defender la confidencialidad en la relación profesional-cliente. Encontramos las orientaciones para redactar los resultados de aprendizaje en el plano psicomotor. Y están los verbos que nos indica Bloom. Entonces, también tenemos unos ejemplos de esos resultados de aprendizaje, que es colocar, por ejemplo, un determinado vendaje demostrando dominio de la técnica aprendida y manipular los distintos elementos siguiendo las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, aquí estamos enfocándonos en ese plano psicomotor, están esos verbos que nos plantean que es adaptar, administrar, agarrar, ajustar, copiar, construir, demostrar, edificar, imitar. Entonces, hay verbos asociados a ese plano psicomotor donde nosotros podemos definir esos resultados de aprendizaje a partir de la utilización de ellos. ¿Qué otra recomendación se da? Que al inicio coloquemos, al terminar con éxito esta asignatura o esta enseñanza, los estudiantes serán capaces de, y a partir de eso, describir esos resultados de aprendizaje. También tener claro que siempre el resultado de aprendizaje debe contar con el verbo de acción, seguido del objeto del verbo y posteriormente de ese contexto. Y digamos que unos puntos claves es tener en cuenta que se debe comenzar cada resultado de aprendizaje con un verbo que denote esa acción, como les indicaba. Lo recomendable también es utilizar solo un verbo para cada resultado de aprendizaje, porque recordemos que debemos ir pensando en cómo lo vamos a evaluar. Si definimos un solo verbo, es más fácil plantear cuál va a ser la técnica o método que vamos a utilizar para esa evaluación. Evitar términos vagos como saber, comprender, aprender, estar familiarizado con, que son términos que de pronto son difíciles de hacer seguimiento y de evaluar. Al redactar los resultados, no olvidar el tiempo que requerirá para alcanzarlos, o sea, es clave tener en cuenta que ese resultado de aprendizaje, me salté unas ahí, bueno, que ese resultado de aprendizaje, esperamos que el estudiante lo logre en ciertas etapas de su formación. Si son los resultados de aprendizaje del programa, él debe lograrlos al finalizar. Si son resultados de aprendizaje de una asignatura, se supone que al finalizar la asignatura los debe haber alcanzado. Entonces, depende de los niveles en los cuales nosotros definamos esos resultados de aprendizaje. En ese tiempo, él debe lograr alcanzarlos.
También cuando se redacta el resultado de aprendizaje, este debe ser posible de observar y de medir. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluarlo. Y asegurarse de que los resultados de aprendizaje elaborados sean posible confeccionar pautas y criterios claros de esa evaluación. Entonces, como les indicaba, a medida que vamos pensando en la redacción del resultado de aprendizaje, que es lo que esperamos que nuestro estudiante logre, debemos ir paralelamente pensando cómo lo voy a evaluar. Si lo puedo evaluar, es fácil de evaluar. Si es fácil de evaluar, va a ser un buen resultado de aprendizaje porque ese es el éxito para garantizar que realmente vamos a poderle hacer seguimiento. Si los podemos evaluar, podemos hacerle seguimiento. Y lógicamente, al momento de redactar esos resultados de aprendizaje, clave es que nosotros tenemos que poderlos observar y esa observación puede ser directa o puede ser indirecta. Y debemos hacernos unas preguntas. Dentro de esas preguntas está, ¿cómo demuestra el estudiante lo que ha aprendido? ¿Cómo manifestará que ha alcanzado un resultado de aprendizaje concreto? ¿O cómo se puede observar que un resultado de aprendizaje definido ha sido adquirido? Esas preguntas van a permitir identificar esos métodos y esos criterios de evaluación, los que sean de pronto más adecuados para que realmente podamos evidenciar si ese estudiante está alcanzando ese resultado de aprendizaje. Y dentro de los métodos de evaluación, entonces hay unos métodos de evaluación que son directos, que son los que utilizamos nosotros normalmente en las aulas de clase, que son esos exámenes escritos, los exámenes tipo test, los trabajos, ensayos, las resoluciones de problemas, las exposiciones o presentaciones orales, un portafolio de evidencias de trabajo, cuando hacemos observación directa del desempeño de los estudiantes, cuando elaboran un póster, cuando hacen estudios de casos, informes, prácticas de laboratorio, proyectos, rúbricas, todos estos son métodos directos de esa evaluación. Y hay unos métodos indirectos que es cuando no estamos evaluando directamente a ese estudiante, sino lo hacemos a través de entes externos, como cuando hacemos encuestas a graduados, entrevistas a graduados, entrevistas o encuestas a empleadores, hacemos trabajos con grupos de discusión, cuando miramos las tasas de inserción laboral de nuestros egresados, cuando miramos indicadores de éxito y de rendimiento académico de un programa o de un semestre en particular. Entonces, son métodos de evaluación indirectos que también nos van a permitir identificar si nuestros estudiantes están alcanzando esos resultados de aprendizaje. Y ya, cuando tenemos claridad en esos aspectos, definimos nuestros resultados de aprendizaje, definimos los procesos de evaluación, pues eso tiene que estar alineado a lo que nos está pidiendo el ministerio en su nueva normatividad. Y entonces, en el decreto 1330, esos resultados de aprendizaje es el conjunto de resultados que el programa tiene proyectados y el ministerio está esperando que cuando lleguen esos programas para solicitar registros calificados o para solicitar renovaciones o para solicitar modificaciones de algo curricular, se presente ese conjunto de resultados de aprendizaje que se proyectan para el programa. Pero no es un listado ahí que no tenga ningún fundamento, sino que se debe evidenciar que son coherentes con ese perfil de egreso y ese plan de estudio. Se debe evidenciar y deben identificar que son producto de un proceso interno y externo, de trabajos de comités de currículo, de mesas de trabajo, de tendencias disciplinares nacionales e internacionales. Entonces, cómo surgieron, cómo se construyeron, y eso se debe evidenciar y se deben presentar en esos documentos que enviemos. Deben ser coherentes con el nivel de formación, con la fundamentación teórica, con los ambientes de aprendizaje que van a soportar el programa, tanto de medios educativos como la infraestructura física y tecnológica. Porque yo no les puedo poner un resultado de aprendizaje de que ellos van a ser capaces de hacer instalaciones de fibra óptica, por ejemplo, si que el estudiante va a instalar una red de fibra óptica si yo no cuento con los equipos, los laboratorios para que ellos hagan esa instalación. Entonces debe haber una coherencia del nivel, fundamentación teórica, ambientes de aprendizaje, medios físicos y tecnológicos. Y también, como les indicaba al inicio, deben estar alineados a esa política institucional, porque es que todo viene desde lo macro hasta lo micro. Entonces los resultados de aprendizaje tienen 3 niveles, que es el nivel macro, el nivel meso y el nivel
microcurricular. También debemos tener en cuenta que en el 1330, como les indicaba, esos resultados de aprendizaje debemos poderlos evaluar, y por eso es clave y hay muchas evidencias que nos piden con relación a esos mecanismos de evaluación con respecto a los resultados de aprendizaje. Entonces, esos mecanismos de evaluación surgieron o deben surgir de un análisis para la toma de decisiones. Nos deben permitir también arrojar unos resultados, poder hacer seguimiento a cómo van nuestros estudiantes, para poder determinar si necesitamos hacer ajustes de esos aspectos curriculares, si necesitamos ajustar nuestro plan de estudios, si necesitamos ajustar las estrategias, si necesitamos invertir en infraestructura física y tecnológica y en medios educativos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo que no está permitiendo que los estudiantes alcancen esos resultados de aprendizaje? ¿A partir de qué? De esos datos que tengamos de esas evaluaciones constantes. Debemos generar instrumentos de medición y seguimiento, deben ser coherentes con los lineamientos institucionales, con el proyecto educativo institucional, con lo que se ha declarado ahí, cuál es nuestra misión, nuestra visión, y deben también permitir acciones de mejora para estudiantes y docentes, porque ahora no estamos hablando solamente de que esos mecanismos de evaluación son de los estudiantes, sino son de los estudiantes y de los docentes, y nos deben permitir mejorar. Algo clave que también nos pide el decreto 1330 es, en la parte de profesores, que los docentes que se presenten, ese perfil que esté definido, permita el alcance y el logro de esos resultados de aprendizaje. Entonces debemos mirar si es que los docentes que tenemos no tienen el perfil para que los estudiantes logren esos resultados de aprendizaje que hemos definido. Entonces, eso también, por eso se habla de mecanismos de evaluación, no solo de estudiantes, sino también de los docentes. También los resultados de aprendizaje se deben tomar como uno de los factores de esa cultura de autoevaluación, porque a través de ellos se deben evidenciar esas estrategias de revisión y de actualización permanente de esos aspectos curriculares y de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. A partir de ellos, yo ya voy a tener información de cómo está el logro de mis estudiantes en esos resultados de aprendizaje, y de ahí puedo tomar decisiones de qué ajustes debo estar haciendo. También deben ser coherentes con esas políticas de internacionalización del currículo. Entonces, ahí ellos juegan un papel fundamental para esa internacionalización de ese currículo, porque esos resultados deben ser coherentes también con una fundamentación teórica soportada en referentes nacionales e internacionales que realmente nos permitan el logro del perfil que hemos definido. También la participación de la comunidad académica en todo este proceso de mejoramiento, y los aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación. Estos resultados de aprendizaje también están articulados a lo que esperamos que los estudiantes logren en su componente de investigación, de innovación y de desarrollo tecnológico y creación artística y cultural. Entonces ellos están permeando todo lo que nos está pidiendo el ministerio, porque quiere que la formación, fíjense que ya las condiciones institucionales están aparte de las condiciones de programa, y que todo se enfoque a que realmente estemos formando los egresados que el mercado está necesitando y que sean transformadores de ese sector empresarial, que salgan a generar masa crítica, a generar industria, a generar emprendimientos, a que haya una reactivación de toda esa parte. Entonces, digamos que ese es el fin por el cual se han incorporado en esta nueva normatividad. En este decreto 1330, entonces, y en la resolución 21795, vienen una serie de evidencias que se tienen en cuenta, que deben incluirse en esos documentos maestros, en los anexos. Eso se tiene en cuenta para las completitudes, o sea, la radicación en debida forma, se tienen en cuenta también los pares para sus informes, y por supuesto se tiene en cuenta para el proceso de evaluación ya en la sala de CONACES. Entonces, de resultados de aprendizaje en el decreto y en la resolución nos indica que se debe presentar ese listado de resultados de aprendizaje proyectados para el programa durante la vigencia del registro.
que debe haber una relación de los resultados con respecto al perfil del egreso y el plan de estudios propuesto, que se debe presentar la política institucional sobre resultados de aprendizaje, que se debe tener en cuenta el análisis sobre la construcción o actualización de los resultados de aprendizaje, o sea, cómo evidenciar cómo se hizo esa construcción, que se debe presentar esos mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje, que se debe hacer un análisis de los resultados del proceso de evaluación y seguimiento y las decisiones tomadas frente a esos mecanismos de seguimiento en torno a los resultados de aprendizaje, que se debe hacer un análisis de los resultados de aprendizaje a partir de los propuestos inicialmente y demostrar si se han alcanzado o no se han alcanzado de acuerdo a los espacios académicos del plan de estudio. También el informe de autoevaluación que dé cuenta de las evidencias sobre esos avances, esos cambios y esos planes de mejoramiento generados con respecto a los resultados de aprendizaje del programa. La descripción de modelos o modelos pedagógicos y didácticos del programa académico que conducen a ese logro de resultados de aprendizaje. La descripción de actividades académicas y la forma en que se relacionan y se complementan para el logro de los resultados de aprendizaje. Las estrategias de seguimiento al proceso formativo del estudiante orientadas a la obtención de los resultados de aprendizaje, la descripción de seguimiento y evaluación de las metodologías para el logro de resultados de aprendizaje, indicadores que demuestren el mejoramiento de los estudiantes respecto a esos resultados de aprendizaje. En los programas por ciclos propedéuticos se deben incorporar mecanismos de evaluación de esos resultados de manera independiente para cada uno de los niveles de formación. Entonces, esas son algunas de esas evidencias que nos indica ese decreto y esa resolución que debemos presentar al momento de solicitar un registro nuevo o una renovación. Ahí hay unos que son para registro nuevo, hay otros que aplican para los dos, hay otros que aplican solo para renovación. Eso está muy claro y muy bien definido en esa resolución 21795 y se debe cumplir con todas esas evidencias que indica la norma. Ya como unas consideraciones generales, pues debemos tener en cuenta Diana, que... se cayó la presentación. Sí. Hola. ¿Pero sí me están escuchando? Sí, yo te escucho, pues yo creo que te escuchamos, pero la presentación se cayó. Sí. Sí la estamos escuchando, pero no estamos viendo la presentación. ¿Vieron esta, la de las evidencias? Sí, Adriana. Sí, esa fue la última que vimos. Ah, bueno, listo. Y ya vienen entonces unas consideraciones generales, que es que esos resultados de aprendizaje deben reflejar esa síntesis del proceso formativo, donde debe haber una correspondencia, debe ser un conjunto limitado en número, o sea, no podemos ponernos a definir por allá 50 resultados de aprendizaje, debemos tener en cuenta que se debe garantizar que el estudiante los va a lograr al finalizar su proceso. ¿Cómo los podemos definir? Nosotros podemos definir a nivel macro, es la política institucional en torno a resultados de aprendizaje. A nivel mesocurricular, por facultades se pueden definir, digamos, algunos resultados de aprendizaje genéricos que pueden ser comunes para los programas de esa facultad, por ejemplo, y se pueden definir a nivel micro ya resultados de aprendizaje para el programa que cada comité de currículo determinará de acuerdo a lo que defina la política institucional, si define esos resultados por áreas, si define esos resultados por asignaturas, si define los resultados del programa y en qué punto se van a alcanzar en cada una de las asignaturas o qué área le contribuye a alcanzar ese resultado de aprendizaje del programa. Entonces ya es de acuerdo a lo que defina la política y a lo que definan los comités de currículo, cómo los van a definir. Puede ser definir resultados de aprendizaje del programa y definir unos asociados a cada una de las áreas de formación del programa que logren alcanzar esos resultados del programa, pero deben ser de un conjunto limitado, que puedan ser evaluables y verificables. También tener en cuenta que esos resultados de aprendizaje deben estar formulados en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, porque pues, reflejan los conocimientos y las competencias que después él puede llegar a desarrollar cuando ingrese a su campo laboral, pero que tenemos que poderlos medir y alcanzar cuando él termine su proceso de formación.
Deben ser pertinentes, coherentes con el contexto y que fomenten rutas de formación constante a lo largo de la vida. La evaluación también del resultado debe ser coherente, pertinente, transparente y alineada a ese resultado de aprendizaje. Debe fomentar la creación de hitos de reflexión y retroalimentación. Entonces, tomar decisiones de en qué punto vamos a hacer medición de esos resultados de aprendizaje para ver cómo van nuestros estudiantes. O sea, no esperar a evaluarlos cuando lleguen a su práctica profesional o a su trabajo de grado, sino poner unos puntos intermedios para mirar cómo va el progreso de ellos y mirar si debemos hacer ajustes en las estrategias o en la parte curricular del programa. También deben fomentar la creación de hitos de reflexión, retroalimentación durante el proceso de aprendizaje del estudiante, de manera que pueda avanzar continuamente en el resultado de aprendizaje esperado. Debe estar expresado en términos de la capacidad transformadora y se debe poder evidenciar a través de esos resultados de aprendizaje. Y deben estar claramente descritos para que sean comprensibles por los estudiantes, por los docentes, por la comunidad universitaria, por los empleadores, por las agencias de calidad y por la sociedad en general. También, como les indicaba, deben definirse a través de declaraciones que contienen el verbo que expresa esa acción, que tiene que actuar en un contexto o en unas condiciones que van a producir esa ejecución. Entonces, digamos que esos son los aspectos a tener en cuenta relacionados con los resultados de aprendizaje. Entonces, ahora sí los escucho las preguntas o dudas que tengan al respecto. Profesora, Juan Valdés tiene levantada la mano y la acaba de levantar también el profesor Edgardo Loaiza. Sí, Juan. Usted se encarga de moderar. El profesor Listo, Clancy. sí, señor. ¿Quién inicia? Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Juan. Después va el profesor Edgardo. Sí, sí. Y después Francisco. ¿Qué Sí, más, Juan, Adri? ¿Bien o cuéntame. no? Bien, sí, señor. Adri, te tengo como algunas preguntas y seguramente pues responderlas estaría más desde el punto de vista institucional, desde las directivas o desde los cuerpos colegiados de la institución, pero me gustaría como saber de vos recomendaciones. ¿Qué recomendarías tú con respecto a esto? Lo primero es cómo garantizar asuntos. Si vos observás y te metes hoy a algunos sitios web de universidades, algunas nacionales y otras tantas, muchas tal vez de orden internacional, pues vas a encontrar que esas páginas web no solamente contienen los programas, los planes académicos, las mallas curriculares, sino que muchas también desde su know-how han comenzado ya a evidenciar y publicar todos los microcurrículos o los contenidos temáticos en donde se esbozan no solamente los objetivos de formación, las competencias, sino que también deberían tener pues claramente determinados estos resultados de aprendizaje. Hoy en la institución, digamos que eso se maneja de manera muy individual, por unidad académica. Conozco de algunos programas que eso no está, digamos que, oficializado en un sitio institucional. Me gustaría saber qué recomendarías tú para garantizar que haya como esa transparencia que menciona el 1330 y la resolución, de tal manera que un estudiante o un aspirante pueda también ver de antemano pues todos esos contenidos académicos, pero también que quede claro esos resultados de aprendizaje. Ahí sería como una recomendación tuya, y vos experta en sistemas, pues me gustaría que nos dieran lineamiento al respecto. Lo otro, Adriana, es ¿qué consideras vos de cuándo se deberían ejecutar esos resultados de aprendizaje? Mira que la norma habla de una medición o una evaluación antes de finalizar su plan de estudios. Eso significaría que tendríamos que hacer un examen tipo Saber Pro para nuestros estudiantes,
Algunas universidades están presentando eso a las salas de CONACYT como evaluaciones en cada una de las asignaturas. Pero esa evaluación, cuando se hace de esa manera, pues va a depender mucho de la persona que la brinde, ¿no? ¿Cuál será el lineamiento institucional para esa evaluación? ¿Cuáles serían los momentos en tu consideración más pertinentes para evaluar? Y sobre todo si van a haber o si debería haber una evaluación estandarizada o si eso va a depender del profesor que esté acompañando la asignatura o el módulo en cada respectivo momento, porque eso ya, digamos que será como potestad de cada quien evaluar ese resultado de aprendizaje en un momento determinado, o si se deberán seguir lineamientos, temáticas, procedimientos y estructuras institucionales, de tal manera que, digamos, nadie, digamos, que se pierda o que al libre albedrío pueda tomar decisiones con respecto a los resultados de aprendizaje. Y la tercera pregunta, Adriana, es ¿cómo volver estos resultados de aprendizaje indicadores? Tú lo mencionabas que, y así lo espera el ministerio y las salas de evaluación, que estos resultados de aprendizaje le permitan a la institución poder, digamos que desde allí retroalimentar, reorientar, ajustar, y en ese sentido pues deberíamos o se debería montar una plataforma de comportamiento de los estudiantes en cuanto al alcance de esos resultados, o más bien de sus aprendizajes logrados. ¿Cómo crees tú que debería darse esos indicadores? Son esos tres aspectos, Adriana, y creo que sería muy interesante que tú recomendaras algunos aspectos para que, como bien lo mencionas, antes de que todos comencemos como loquitos en los comités de currículos a proponer asuntos, creo que ya hace falta una política institucional o unos lineamientos institucionales tales y como lo has mencionado en tu presentación. Sí, bueno, con respecto a la primera, yo creo que un sitio donde estén todos los programas con sus contenidos, eso es clave. Y no solamente los programas con sus contenidos, sino ahorita con el 1330 y con esa resolución, particularmente con la resolución, evidenciamos que hay muchas cosas que nos piden que no tenemos porque son cosas que se hacen en el día a día, pero que no se van registrando, no se van consolidando o almacenando en algún lugar. Necesitamos a nivel institucional mejorar en sistemas de información, pero sistemas de información que estén, digamos que nos brinden esos indicadores, nos brinden esas evidencias, nos permitan subir y tener esa información actualizada donde no sea un dolor de cabeza cada vez que vayamos a presentar la solicitud de una renovación o de un registro calificado, sino que la información esté ahí, sepamos que siempre que se hace algo va a estar quedando almacenada ahí y que simplemente tenemos que recurrir a ella para descargarla cuando tengamos que generar esta información. Entonces es clave empezar porque aparezcan esos programas, que aparezcan las mallas curriculares, que aparezcan los FDG 70 de los programas, eso es algo público que muchas veces cuando se contrata a un docente nuevo se empieza a buscar quién tiene el FDG 70 de cierta asignatura, eso debería estar reposando en un sitio que sea público donde un aspirante puede entrar a mirar cuáles son las materias que va a haber y cuáles son los contenidos que va a haber, y esos FDG 70 y esas mallas curriculares pues deben estar alineadas a lo que se defina en cuanto a los resultados de aprendizaje y todo lo que él lleve. Entonces, recomendaciones que sí, eso debe estar en algún lugar. A nivel de lo de la política, yo sí considero que debemos ser un poco prácticos porque la norma ya están dando y ya los programas nos los están pidiendo con los resultados de aprendizaje. Hay unas transiciones que tienen que ver con esa parte de la evolución y de los mecanismos de evaluación y seguimiento, si vamos a ajustar nuestros currículos o no a partir de los resultados de aprendizaje. Hay una transición que dura este año de ciertas evidencias de esa normatividad para lo que son renovaciones del registro, pero sí debemos tener ya unos lineamientos que yo considero que está articulado ya como con la segunda pregunta, que a nivel institucional, digamos, esa política debe ser
algo muy conciso que le diga a las facultades. Nosotros vamos a adoptar nuestra misión y nuestra visión está enfocada a la formación tecnológica con innovación, entonces vamos a tener en cuenta para que redacten y definan los resultados de aprendizaje en cada programa. Estas pueden tener en cuenta estas taxonomías, esta fundamentación teórica. La ruta va a ser, se van a definir resultados de aprendizaje generales por facultades, se van a definir resultados de aprendizaje de cada uno de los programas y se van a definir resultados de aprendizaje por área, por ejemplo. Y a partir de eso ya tenemos un lineamiento de cómo los tenemos que definir para nuestros programas. En cuanto a la evaluación, el ideal sería que fuera una evaluación, yo digo que es más complejo estar manejándola en cada uno de los, asociada a las asignaturas, porque hay, digamos, si estamos hablando de resultados de aprendizaje de un programa, esos resultados pueden estar asociados a la formación que recibe el estudiante en varias de las asignaturas que cursa. Entonces, el ideal sería hacer una evaluación en la mitad de la formación y que fuera una evaluación de pronto unificada y estandarizada que se estableciera desde la institución, que todos los estudiantes que están en un quinto semestre para programas profesionales de 5 años o que estén en el año, en los 3 semestres de un programa o en los 4 semestres de un programa tecnológico, van a presentar una evaluación de conocimientos de su programa acorde a los resultados de aprendizaje, porque sería algo más estandarizado, sería algo que está definido a nivel institucional, algo que va a ser más fácil de hacerle seguimiento porque va a ser una sola evaluación que vamos a hacer en la formación de esos estudiantes que tengan matriculado, que aparezcan matriculados en un semestre determinado y nos va a permitir tener, a partir de eso, tener esos indicadores de cómo va el progreso y el avance de los estudiantes. Entonces, Adriana, en unos percentiles. Adriana, sí. Allí una pregunta. ¿Eso significaría que deberíamos cambiar aspectos del reglamento estudiantil? Te lo digo es por lo siguiente. Imagínate ese dique, esa evaluación que se hace en un quinto semestre para un programa profesional y un estudiante que ha venido cursando sus asignaturas y las ha venido aprobando. ¿Qué pasa cuando el estudiante reprueba, digamos que esa evaluación de resultados de aprendizaje? ¿O solamente va a ser una evaluación de seguimiento? Va a ser una evaluación de seguimiento. La evaluación de los resultados de aprendizaje en ese punto es más una evaluación de seguimiento para mirar qué ajustes se deben hacer en los aspectos curriculares. Porque lo que se busca con eso es mirar, los estudiantes sí los están, lo que estamos definiendo que ellos van a alcanzar al final de su formación, si lo están logrando o no lo están logrando. Pues es una propuesta, una idea que doy yo de que se podía establecer así, aunque yo sé que en ocasiones es complejo. Lo otro también es asociarlas, algunos programas tienen ese proyecto integrador, que es una asignatura donde los estudiantes, o es algo independiente que de pronto no es asignatura, sino un proyecto que hacen, donde los estudiantes ponen en práctica todo lo que han aprendido en cierto momento de su formación. Alineado a ese curso podrían también tomarse decisiones de si se están alcanzando o no se están alcanzando los logros. Pero considero que de pronto es más apropiado, es más fácil de hacer seguimiento, se ve más coherente y se ve un horizonte claro si es algo que se define institucionalmente y se hace en un semestre establecido para los programas, pero que sea algo para hacer seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, no sé si te respondí las dudas. Sí, Adriana, pues gracias. Habrá que mirar a ver las decisiones institucionales. Muchas gracias, Adriana. Listo. Profe Edilgardo. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, todos los colegas, compañeros. Mira, tengo como una inquietud, Adriana. Este tema de la práctica virtual, sí, obligada, algunos docentes, todos, en la gran mayoría, aprendimos herramientas, etcétera, etcétera. ¿Qué de estas tecnologías se va a quedar después de la pandemia o cuando ya haya presencialidad? ¿Y cómo va a afectar esto ese relativo zona de confort percibido en estudiantes y entre los mismos docentes
como para salirle al paso en materia de evaluación. Me refiero a una poca lectura crítica, un comodismo al momento de responder un examen. Por dicho, sintetizo, mi pregunta es, ahorita que vamos a organizar los FDG 71, ¿qué parte de este 1330 vamos a vincular ya, ¿sí? Como estrategias metodológicas en evaluación para lograr estos resultados de aprendizaje? Bueno, con respecto a lo de qué tecnologías se van a quedar, yo diría que la pandemia nos ha dejado cosas muy buenas, porque todos hemos aprendido a llevar nuestro conocimiento, a explorar, a continuar y a reinventarnos a través de las tecnologías de la información. Yo creo que hemos tenido más interacción, incluso de esta forma, con el contexto, con estudiantes, y hemos tenido más interacción con personas que nos han aportado en charlas, en conversatorios, en conferencias, con invitados inclusive a nuestras cátedras para que aporten desde su experiencia a los estudiantes. Yo creo que las cosas buenas que hemos evidenciado debemos seguirlas aplicando. Y con respecto a la zona de confort, pues no sé, a mí la enseñanza apoyada en TIC, considero, y el trabajo a través de TIC, considero que ha sido incluso más desgastante y me ha consumido más tiempo que muchas veces cuando estaba en la presencialidad. Claro que me he dado cuenta también que he sido como más eficiente y he logrado más cosas a través de esta situación. Entonces, yo sí considero que debemos, cada uno desde su experiencia, desde lo que ha vivido, desde lo que ha tenido en cuenta con las tecnologías, debe tomar lo bueno y seguirlo incorporando y mejorando en su aula. En cuanto a los procesos de evaluación, lógicamente por las tecnologías de la información, la evaluación tenemos que transformarla, no podemos estar pensando en hacer evaluaciones memorísticas, porque no es lo más adecuado para este contexto. Entonces debemos mirar qué otro tipo de evaluaciones hacemos más para identificar el avance de los estudiantes a través de estas. Y el decreto nos indica qué es lo que nosotros debemos garantizar y entregarle al ministerio para evidenciar que tenemos unas condiciones de calidad para ofrecer los programas. Entonces, digamos que él no nos da a nosotros, no nos dice o no nos impone, tienen que hacer esto, pero es que sí nos indica, usted, para garantizar que realmente está cumpliendo con esa condición de calidad, tiene que mostrarme estas evidencias. Entonces tenemos que ir, los que estamos involucrados con procesos de renovaciones, y no, inclusive todos los profesores, porque es que las acreditaciones, las renovaciones de programas se logran es por el trabajo que hacemos día a día. Entonces sí los invito a que todos le den una revisada al decreto, a la resolución, porque la resolución sí es muy puntual en evidencias y hay muchas cosas que debemos si el registro de nosotros vence en 4 años, desde ya tenemos que empezar a recolectar evidencias porque nos están pidiendo evidencias de los 7 años que hemos tenido el registro calificado. Entonces, sí es importante remitirnos a esas resoluciones y a ese decreto para ir mirando cómo ajustamos las cosas y que realmente tengamos y demos respuesta a eso que nos está pidiendo el ministerio. Gracias, Adriana, pero no, realmente la pregunta era métodos y formas evaluativas que nos alineen o nos armonicen con el 1330. O sea, la forma que estamos evaluando, quizá autocríticamente lo reconozco, ya caducó, ¿sí? Entonces, sumado a grupos numerosos de los cuales asiste la mitad, solamente un 10 o un 15% son supuestos, responden, los demás copian. Entonces, ¿cómo diseñar esas estrategias? Yo sé que no lo vamos a responder en este momento, pero quedaría como una inquietud a futuro. Sí, realmente hay que mirar diferentes métodos, técnicas, empezar a mirar la formación basada en casos de estudio, en proyectos, más que sea de análisis y de comprensión que de forma rígida y memorística.
considero yo, más de producción por parte de ellos. Entonces hay que ponerlos a leer y a producir un poquito más. El profesor Gracias, Adriana. Francisco. Sí, buenas tardes, Adriana, y buenas tardes a todos. Pues a ver, la pregunta que yo tenía prácticamente la resolviste con lo que preguntó Juan y en parte Edgardo, pero quisiera como hacer alguna precisión o ver si nos pudieras hacer alguna precisión frente a otras situaciones. En tu presentación, tú hablas del nivel macro, meso y micro, y en la parte micro nos ubicamos en el proyecto educativo del programa. Pero tú dices que los comités de currículo serían pues los actores principales para hacer todo este trabajo de resultados de aprendizaje, pero tú dijiste dos cosas que me llamaron la atención, que se define si se redactan o se formulan por área o por asignaturas. Si fuera por asignaturas, eso implicaría una modificación del FDG 70 y también implicaría digamos, una logística muy importante a nivel de capacitación de todos los docentes, todos, absolutamente todos los docentes, tanto vinculados como de cátedra. Entonces, si eso fuera así, entonces, a nivel institucional, ¿qué se tendría que hacer para poder alinear eso? Porque como lo dijo Juan, es muy complicado que uno empiece por el nivel micro a formular resultados de aprendizaje y enseguida en el nivel meso o en el nivel macro definan otros aspectos más adelante. Entonces se haría un trabajo doble y se perdería de pronto el trabajo hecho. Entonces, ¿cómo hacer eso? Sí, yo por eso decía que estamos, pues que estamos necesitando que la institución defina esa política, porque ya hay muchos programas que están enviando renovaciones, que están solicitando modificaciones, que se están presentando y que han definido y han creado sus resultados de aprendizaje, unos por áreas, unos en términos generales de programa, otros los han bajado hasta la parte microcurricular, hasta las asignaturas. Entonces no hay como ese criterio unificado que considero que es importante y que nos lo tiene que dar esa política institucional. Para mí, pues yo consideraría que lo más recomendable como punto de partida es definir los de programa y y definir unos resultados por áreas de conocimiento, porque digamos que ese comité de currículo como que es el encargado de hacer eso, pero ya puede decirle a cada uno de los coordinadores de área, desde su área, trabajen y definan esos resultados de aprendizaje que las asignaturas que componen sus áreas van a garantizar que el estudiante los alcance o los logre. Entonces, yo consideraría que sería lo más apropiado en este momento, ¿no? Muchas gracias, Adriana, muy amable. Listo, Francisco. Y Anita tenía la mano levantada. Yo, Sí. Adriana, sigo yo. Bueno, buenas tardes, Adriana. Qué bueno verte, aunque sea por estos, a través de esta pantalla. Bueno, no, parte de lo que ha dicho Juan, parte de lo que dice Edgardo y lo que acaba de decir Francisco, y con lo que terminaste. Que yo pues pienso que no solo debe ser el comité de currículo, sino comité de área. También dijiste que ya deberíamos tener, ir recolectando las evidencias. ¿Cómo lo vamos a recolectar si todavía no tenemos el trabajo por resultados de aprendizaje? Adicionalmente, recuerda que nosotros tenemos una gran base de docentes de cátedra, ¿cierto? Que lo decía Francisco, el docente de cátedra, entonces tendríamos que entrar también a capacitarlo, pero nosotros no tenemos todavía alineamientos institucionales. Nosotros no sabemos si trabajamos por áreas, si trabajamos por asignaturas. Por ejemplo, yo en la facultad siempre ando perdida, porque no sé si por área o por asignaturas, porque tenemos comités de currículo distintos y eso, dependiendo de la conveniencia, pues hablamos por asignaturas, por áreas o por programas. Entonces, Adriana, muy complejo me parece, más que una pregunta
como un lamento en este momento que no tenemos nada claro. O sea, las exposiciones han sido muy buenas, la de antier, con lo de las taxonomías, hoy que nos aterrizaste bien cómo aplicaríamos las taxonomías, pero sí es un lamento de que no tengamos cómo empezar. Vamos a empezar un semestre y yo pienso que lo vamos a empezar igual que el semestre anterior y como veníamos trabajando. Entonces es saber qué tenemos que hacer para que por lo menos finalizando este semestre, ya el semestre siguiente, sí podamos empezar con unos EPDG 70 diferentes, ya organizados, que estemos hablando el mismo idioma, que estén en la página ya como lo decía Juan Valdés y todo. Entonces, es más que eso, Adriana, es un lamento, no es que me tengas que responder nada, sino que es un lamento y un llamado a que por favor rápido nos den eso, porque yo me veo ya en un año corriendo a entregar cada uno, porque nos preguntan es a cada uno de los docentes que cada uno piensa distinto qué es lo que vamos a hacer. Entonces me deja muy, muy preocupada, de verdad que sí. Bueno, pero ya estamos dando un paso, que es tener un poco de claridad conceptual de qué son esos resultados, cómo tenemos que empezar a abordarlos y, digamos, tan pronto salga ese lineamiento, podemos ya empezar a trabajar por comités de currículo y por áreas. Y con respecto a lo que decías de las evidencias, yo sé que pues en cuanto a evidencias de resultados de aprendizaje todavía no vamos a recolectar, pero es que les invito a que miren la resolución porque la resolución solicita 80 evidencias y las evidencias no son solo de resultados de aprendizaje, resultados de aprendizaje son como 25, pero las otras evidencias son evidencias de lo que hacemos en investigación, de lo que hacemos con el sector externo, de lo que se hace, de los medios educativos que utilizamos, el uso de las plataformas, el uso de las bibliotecas de nuestros estudiantes. Entonces, sí es importante ir y mirarlas, todos los que estén involucrados con estos procesos y todo, pues todos los profesores debemos ir y mirarlos porque esto es acorde a nuestra labor diaria, porque sí es muy preocupante. O sea, lo digo porque es que los programas están llegando de las instituciones a solicitar renovaciones de registros calificados y en la fase de completitud se les están devolviendo, pues se les está diciendo que están incompletos y se les están pidiendo todas esas evidencias. Y para la completitud no son sino 30 días. Entonces, ustedes saben lo que es recoger 80 evidencias en 30 días de los últimos 7 años. Si hacer un documento maestro es complicado, ahora la resolución está pidiendo todo eso y ya entró en vigencia desde el 19 de noviembre del año pasado. Entonces, por eso las invito y los invito a que vayan y le den una revisadita a ese decreto, a esa resolución 21795 que salió el 19 de noviembre y que ahí está muy claro lo que se debe entregar y subir a la plataforma cuando se pida renovaciones de registro o registros calificados nuevos. Entonces, no solamente son las evidencias de registros calificados, sino todo lo que involucra las 9 condiciones de calidad. Y la profe Miriam, la veo con la manita levantada. Había visto también, creo que a Rosita con la mano levantada. No estoy mal. Levantado, pero Listo. creo que Sí, ya. Buenas tardes. Sí, buenas tardes para Adriana y para todos. Bueno, realmente pues un tema tan coyuntural como estos resultados de aprendizaje, pues de nuevo nos deja a puertas de una situación que debemos enfrentar ahora y lamentablemente tuvimos todo este tiempo y no estábamos inactivos, todos nos estábamos preparando para la actividad, pero hubiese sido muy importante realizar unos talleres. Estamos hablando de resultados de aprendizaje y lo primero que tenemos que hacer es aplicarlo para este proceso de formación de nosotros y de una experticia que cada vez tenemos que tener. Somos, digamos, los expertos del conocimiento en el área específica que impartimos y de los programas que somos. Esto todo, pues, suena bien, yo puedo leer y puedo ver qué significa el verbo y cuál es la trascendencia y puedo idearme una evidencia, pero ¿por qué no pensar, Adriana, con todo ese conocimiento que tú tienes y esa gran experiencia de desarrollar un taller práctico? Puede ser 8 horas, creo que mucho, 4 horas de unos ejercicios concretos, precisos, donde nos podamos revisar
y aplicar pues toda esta estructura teórica, porque es que el lío de la teoría sin la práctica es que siempre está obligada a revisarse. Entonces, y lo otro que me inquieta es que nos dices que tenemos que presentar evidencias de resultados de aprendizaje durante la vigencia del registro calificado, y este es un concepto que ha cambiado. Antes hablábamos de competencias, luego hablábamos de todos los mayores valores por área, entonces el mismo concepto ha evolucionado y todo para bien, porque es que fíjese que el medio nos lo muestra, que han creado ya las universidades con las que competimos. Ya no solamente hay una vicerrectoría de investigación, sino que hay vicerrectorías, que me impactó ese nombre, vicerrectorías de creación e innovación, ¿cierto? Entonces se están yendo a este mundo porque el nuevo mundo aborda y requiere que tengamos un espíritu emprendedor, un espíritu innovador para poder llegar a ese mercado que cada vez es más cerrado a una vida laboral tradicional. Y todo eso nos implica desarrollar este conocimiento que tenemos, pero a través de estrategias que mejoramos. Entonces, pues la invitación a Adriana y al grupo directivo que nos acompañe o llevar la voz es que hagamos un taller práctico, y hagamos un ejercicio donde lo podamos hacer. Nosotras estamos abocadas, tú misma nos asesoraste en un documento ayer del comité de acreditación, del comité central, nos dijeron que teníamos que construir ya la taxonomía de los resultados de aprendizaje, y pues sí quedamos como quien dice, pues, ¿qué hacemos, cierto? Entonces, la idea, pues, para todos es que nos propongamos un taller y hagamos unos ejercicios prácticos para poder levantar evidencias de fíjense, los elementos que deben ser incorporados. No los incorpora, está hablando aquí le tomé nota, tengo que montar incorporación hacia el área de creación, hacia la política de innovación, hacia la parte de investigación. Todavía la paso yo, pero en innovación en mi programa yo sí quiero ver qué estrategias pues vamos a montar ahí. Entonces, no sé, yo pienso que lamentablemente perdimos un tiempo que tuvimos para haber hecho unos buenos talleres, llamar a que nos hagan un taller práctico y que tú nos acompañes. Por favor, ya que tienes pues la experiencia de estar leyendo todos estos documentos de manera continua. Sí, ahí vamos aprendiendo en la marcha también, porque también nos ha tocado aprender en la marcha. Yo le comentaba a Juan Camilo que desde el ministerio se están organizando, se van a definir unos talleres para las instituciones, entonces tan pronto se defina, pues les estaré contando para que nos incluyan en esas instituciones y participemos de esos talleres, pero si podemos organizar unos al interior de la institución, los podemos hacer, y de pronto invitar a algún compañero de la CONACES para que nos acompañe en ese proceso. Muchas gracias, Adriana, y saludos a todos. Gracias, profe Miriam. Bueno, creo que ya aclaramos como quedamos con más dudas, pero la idea es que ya estamos dando un paso adelantado, que es conocer un poco sobre esto, irnos empapando. Como les decía, los invito a que miren un poco la normatividad. Empecemos a ir mirando desde nuestras áreas, desde nuestros programas, cómo los vamos a abordar, cómo el perfil que tenemos, cómo lo podemos lograr y cómo podemos definir esos resultados, partiendo de las competencias o los objetivos de aprendizaje que tengamos definidos en esos FDG 70 y en las áreas en términos generales, cómo podemos ir definiendo, ir haciendo como ese ejercicio nosotros. Y cualquier cosa, con gusto, pues me comentan, y yo estoy aquí para en lo que pueda y en lo que de pronto tenga conocimiento, acompañarlos y ayudarles en lo que están haciendo. Juan Camilo. Profesora Adriana, muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros toda esa experiencia y ese conocimiento. Desde luego,
para nosotros es muy gratificante tenerla acá. Usted nos había comentado que esta discusión sobre resultados de aprendizaje se viene dando desde las salas de CONACYT y en el conjunto con el Ministerio hace ya un tiempo, incluso también de la mano con integrantes del Consejo Nacional de Acreditación. Entonces tenemos pues la seguridad que todo lo que usted nos ha compartido es desde un punto de vista que tiene ya de fondo una amplia discusión desde lo normativo. Entonces agradecemos inmensamente su participación. A todos los asistentes también por atender esta convocatoria y nos seguiríamos viendo por medio de esta plataforma debido a la cantidad de integrantes que permite y el límite que tiene Meet. Entonces a todos un agradecimiento y una feliz tarde. Feliz tarde para todos. Gracias. Y gracias a todos. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por compartir esta Chao, que información. estén muy bien. Se cuidan. Adriana, muchas gracias.